hola a todos, se ha jugado la jornada número 8 de la Liga y el Fútbol Club Barcelona le ha ganado 1-0 al Celta de Vigo en el Camp Nou. Mientras tanto, se prepara para el próximo partido de la Champions League que viene el miércoles. El Barça ha ganado su séptimo partido seguido en la Liga y con estos nuevos 3 puntitos el Barça sigue en la cima de la clasificación de la Liga Española. Sin embargo, hay que recordar que estamos empatados a puntos con el Real Madrid. Pero cuidado, porque la próxima jornada, que es la próxima semana, cancelen todos sus planes el domingo a las 4 de la tarde, porque se viene por fin el Clásico. Los 2 primeros de la tabla se enfrentan en el Santiago Bernabéu y sería el partido que definiría seguramente quién será el líder antes de la Copa del Mundo. Y bueno, ahora sí, volvemos al análisis del partido del Barcelona contra el Celta de Vigo. El Barcelona ha ganado 1-0 con gol de Pedri en la primera parte. Y lo que se puede decir de este partido es que la primera parte del FC Barcelona ha sido muy buena, con un buen control de balón, una gran posesión y con una defensa y mediocampo que controlaba muy bien las zonas del terreno de juego. Sin que los delanteros resaltaran mucho en esta primera parte, el Barcelona se sintió bastante tranquilo en los primeros 45 minutos a pesar de no tener muchas llegadas. La verdad, a mí el nivel que dio el FC Barcelona en la primera parte me gustó bastante. Sin embargo, lo que hay que resaltar más es la segunda parte, en donde el Barcelona jugó horrible. El Celta de Vigo regresó a la cancha con mucho más energía que los del FC Barcelona y se notó mucho en el rendimiento de los dos equipos para la segunda mitad del partido. Comparado a la primera parte en donde Pedri y Gavi lideraban el equipo con una buena posesión, en la segunda parte el rendimiento fue deplorable, ya que el Celta dominó toda la segunda parte del partido y parecía que el Barcelona era incapaz de volver a ir al ataque. Se tuvieron que defender durante más de media hora hasta el final del partido para que el Celta de Vigo no les metiera gol. Y claro, le podemos dar una gran mención de honor a Ter Stegen, que ha salvado varias ocasiones. En general, el conjunto de Xavi en la segunda parte no estuvo nada bien. El partido era muy accidentado, con muchas faltas, amarillas, y se veía que el Barcelona no estaba cómodo defendiendo. El gol del Celta pudo haber llegado en cualquier momento, pero la verdad es que tuvimos mucha suerte de que no nos empataran, ya que el Celta, la verdad, se lo merecía bastante. Para mí, a pesar del penalti no pitado a Rafinha, que otra vez yo no entiendo cómo no se ha pitado, pero a pesar de ese error arbitral, el Barça tranquilamente pudo haber empatado o bien hasta perdido este partido, ya que la delantera estuvo completamente perdida en los dos tiempos. Lewandowski ha estado invisible en todo el partido y cuando entraron los cambios como Ousmane Dembélé y Ansu Fati no estuvieron presentes para nada. Los únicos 2 jugadores que realmente estuvieron ahí peleando por todo, por cada balón, recuperando y yendo hacia el ataque fueron Gavi y Pedri. Y una mención de honor a Gavi, que ha hecho un esfuerzo espectacular en el partido de ayer, con más de 13 kilómetros recorridos en todo el partido. Sus recuperaciones fueron increíbles, con unas barridas muy precisas. La verdad, MVP para Gavi. A pesar de haber sufrido mucho, el Barcelona consigue esos 3 puntos que siempre son tan preciados y ahora se tiene que concentrar en el partido de la Champions League. Les recuerdo que el próximo partido en la competición europea es el miércoles a las 9 de la noche contra el Inter en el Camp Nou. Y este partido es la primera final de los 3 partidos que nos quedan en la fase de grupos, ya que si este partido no lo ganamos, el Barcelona está en un grave problema, porque ya no dependería de sí mismo para pasar de fase de grupos. La verdad, este partido me preocupa muchísimo porque el rendimiento que hemos dado en los últimos partidos ha sido muy
bajo. Como vamos en la tabla, no nos podemos permitir de perder. El Barcelona tiene toda la presión en sus espaldas. Esperemos que con el calor de la afición el Barcelona pueda recuperar un mejor nivel y ganarle por lo menos 2-0 al Inter para que tengamos esa diferencia de goles positivo contra el Inter y en caso de empate estar delante de ellos. Esta vez Xavi tendrá que salir con todo, a presionar alto e intentar ir lo más posible al ataque, aunque seamos vulnerables en el contraataque como en el primer partido. Aquí el Barcelona está obligado a arriesgar. El Inter de Milán va a intentar encerrarse a toda costa, pero es el momento de que los delanteros se despierten un poco y esperemos que esa magia de Dembélé regrese para comunicarse bien con Lewandowski y así derribar esa barrera. Como lo dije anteriormente, estoy bastante preocupado porque si no ganamos este partido, seguramente nos vayamos a Europa League. Pero nunca hay que perder la fe y le tengo mucha confianza a este equipo y creo que en el Camp Nou tenemos todas las posibilidades de ganar. Y no solo contra el Inter, pero sino también contra el Bayern. Tenemos que ir con todo. Visca el Barça y nos vemos en el análisis de la Champions League. ¡Hasta luego! Y si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y por aquí les dejo otro video.